Michel Foucault aseveró que la actividad de los jesuitas en las misiones no solo fue un proyecto religioso, sino una manifestación avanzada de poder pastoral y biopolítica, que son técnicas y estrategias mediante las cuales el poder político gestiona, regula y controla la vida biológica de la población: salud, natalidad, mortalidad, longevidad. Describió estas misiones como una heterotopía colonial maravillosa, es decir, un espacio perfectamente ordenado donde la vida era regulada hasta el más mínimo detalle. Para Foucault, las misiones jesuíticas fueron un laboratorio social donde la conciencia guaraní fue reconfigurada a través de una red de saberes y prácticas que buscaban crear un hombre nuevo, útil para la corona y para la iglesia. La llegada de la Compañía de Jesús no fue un proceso de encuentro, sino la irrupción de un acontecimiento virulento de ruptura y choque que interrumpió el flujo histórico. No fue una fecha, sino una brutal embestida de poder despiadado que impuso un cambio en la forma de entender cómo construimos el saber y la discontinuidad con el modo de concebir e interpretar el mundo a través de un corte feroz con la vida anterior. Las misiones jesuíticas fueron diseñadas como panópticos sociales que se manifestaba en una arquitectura diseñada para ejercer un enfoque de vigilancia que permitía el control absoluto. El panóptico permite que un solo guardián pueda observar a todos los internos sin que ellos puedan saber si están siendo vigilados. La plaza central, la iglesia y las hileras de casas uniformes permitían una vigilancia constante. El guaraní ya no habita el monte, espacio de libertad y azar, sino que es asignado a una unidad espacial fija. Aquí, la esencia del ser guaraní, su relación orgánica con la tierra, es reemplazada por un accidente: su posición en el censo jesuítico. La violación de la subjetividad y la degradación de los valores éticos y sentidos originales se ejecutaron mediante la destrucción de la memoria y la disolución de la autoconciencia que se logran a través de la tecnología del yo impuesta por el colonizador. El jesuita utilizó el proceso de la confesión para invadir la interioridad del otro. El examen de la confesión combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. La autoconciencia guaraní, que se basaba en la palabra inspirada por los dioses, Aubú, sufrió un trastocamiento, es decir, una brutal perturbación o desorden en el lenguaje que produce la desvalorización de los sentidos originales. La palabra ya no es fuente de poder propio, sino objeto de sospecha. En la confesión, el guaraní debe traducir su mundo a las categorías de pecado y culpa del europeo. Esta es la transformación más sádica. El individuo empieza a vigilarse a sí mismo según la moral del verdugo. La alienación del trabajo en las reducciones se implementó debido a que el guaraní ya no caza ni recolecta para su comunidad. Ahora cumple una serie de tareas repetitivas en los yerbatales o los talleres de escultura. Su calidad de guerrero o chamán es anulada por su función de productor. El poder jesuita extrae la energía vital del cuerpo indígena para sostener una estructura económica capitalista bajo la máscara de la caridad.
La dependencia total se produce porque el guaraní es mantenido con vida, alimentado, curado, defendido, solo en la medida en que acepte la destrucción de su memoria ancestral. El etnocidio es aquí un proceso de normalización. Se busca transformar lo monstruoso, lo que no encaja en la razón europea, en algo útil. La destrucción de la conciencia es el precio de la supervivencia física en un sistema colonial. Desde el punto de vista de Michel Foucault, lo ocurrido en Misiones no fue una gesta espiritual, sino una operación de poder totalitaria. Se violó la subjetividad al despojar al guaraní de su derecho a la diferencia. La transformación del originario en cristiano reducido fue la disolución de la autoconciencia política. Al final del proceso, el guaraní alienado ya no sabía quién era fuera del espejo que le tendía el jesuita. El etnocidio se completa cuando el oprimido ya no tiene palabras propias para describir su dolor, porque incluso su lenguaje fue capturado y puesto al servicio de la dominación colonial. Cantata Tierra Roja. Michel Foucault aseveró que la actividad de los jesuitas en las misiones no solo fue un proyecto religioso, sino una manifestación avanzada de poder pastoral y biopolítica, que son técnicas y estrategias mediante las cuales el poder político gestiona, regula y controla la vida biológica de la población: salud, natalidad, mortalidad, longevidad. Describió estas misiones como una heterotopía colonial maravillosa, es decir, un espacio perfectamente ordenado donde la vida era regulada hasta el más mínimo detalle. Para Foucault, las misiones jesuíticas fueron un laboratorio social donde la conciencia guaraní fue reconfigurada a través de una red de saberes y prácticas que buscaban crear un hombre nuevo, útil para la corona y para la iglesia. La llegada de la Compañía de Jesús no fue un proceso de encuentro, sino la irrupción de un acontecimiento virulento de ruptura y choque que interrumpió el flujo histórico. No fue una fecha, sino una brutal embestida de poder despiadado que impuso un cambio en la forma de entender cómo construimos el saber y la discontinuidad con el modo de concebir e interpretar el mundo a través de un corte feroz con la vida anterior. Las misiones jesuíticas fueron diseñadas como panópticos sociales que se manifestaba en una arquitectura diseñada para ejercer un enfoque de vigilancia que permitía el control absoluto. El panóptico permite que un solo guardián pueda observar a todos los internos sin que ellos puedan saber si están siendo vigilados. La plaza central, la iglesia y las hileras de casas uniformes permitían una vigilancia constante. El guaraní ya no habita el monte, espacio de libertad y azar, sino que es asignado a una unidad espacial fija. Aquí, la esencia del ser guaraní, su relación orgánica con la tierra, es reemplazada por un accidente, su posición en el censo jesuítico. La violación de la subjetividad y la degradación de los valores éticos y sentidos originales se ejecutaron mediante la destrucción de la memoria y la disolución de la autoconciencia que se logran a través de la tecnología del yo impuesta por el colonizador. El jesuita utilizó el proceso de la confesión para invadir la interioridad del otro. El examen de la confesión combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. La autoconciencia
guaraní que se basaba en la palabra inspirada por los dioses, Aubu, sufrió un trastocamiento, es decir, una brutal perturbación o desorden en el lenguaje que produce la desvalorización de los sentidos originales. La palabra ya no es fuente de poder propio, sino objeto de sospecha. En la confesión, el guaraní debe traducir su mundo a las categorías de pecado y culpa del europeo. Esta es la transformación más sádica. El individuo empieza a vigilarse a sí mismo según la moral del verdugo. La alienación del trabajo en las reducciones se implementó debido a que el guaraní ya no caza ni recolecta para su comunidad. Ahora cumple una serie de tareas repetitivas en los yerbatales o los talleres de escultura. Su calidad de guerrero o chamán es anulada por su función de productor. El poder jesuita extrae la energía vital del cuerpo indígena para sostener una estructura económica capitalista bajo la máscara de la caridad. La dependencia total se produce porque el guaraní es mantenido con vida, alimentado, curado, defendido, solo en la medida en que acepte la destrucción de su memoria ancestral. El etnocidio es aquí un proceso de normalización. Se busca transformar lo monstruoso, lo que no encaja en la razón europea, en algo útil. La destrucción de la conciencia es el precio de la supervivencia física en un sistema colonial. Desde el punto de vista de Michel Foucault, lo ocurrido en Misiones no fue una gesta espiritual, sino una operación de poder totalitaria. Se violó la subjetividad al despojar al guaraní de su derecho a la diferencia. La transformación del originario en cristiano reducido fue la disolución de la autoconciencia política. Al final del proceso, el guaraní alienado ya no sabía quién era fuera del espejo que le tendía el jesuita. El etnocidio se completa cuando el oprimido ya no tiene palabras propias para describir su dolor, porque incluso su lenguaje fue capturado y puesto al servicio de la dominación colonial. Cantata Tierra Roja.